El Cosio, Gabriela Merlos y Gabriela Quintero de forma remota. En esta ocasión modera René Hernández. Voy a presentar a nuestras ponentes. Ischel Cosio Barroso se reconoce como una mujer gorda que ha encontrado descanso en ciertos mandatos corporales gracias al activismo gorde. Es candidata a doctora en estudios críticos de género por la Universidad Iberoamericana, diplomada en estudios del cuerpo y las corporalidades por el Cuerpo de Cifrado AC, maestra en antropología y desarrollo por la Universidad de Chile y licenciada en antropología social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Actualmente es profesora investigadora en una universidad pública y ha sido consultora en diversas instituciones gubernamentales y en sociedad civil. También se considera aprendiz de escrituras y coautora del libro Género y Gordofobia, editado por la CIEG UNAM. Bienvenida, Ischel. Gabriela Merlos, también conocida como Cristal de Sade, es doctorante en Sexualidad y Psicoterapias Humanistas por MOXBGIL, sí lo pronuncié, espero verlo pronunciado, Centro de Estudio y Cultura Ambiental. Es maestra en Sexualidad y Género, especialista en Terapia Sexual por UMEP, diplomada en Terapia Gestal Aplicada, en Sexualidad Humana, en Terapia Cognitivo-Conductual y Manejo de Crisis y en Marketing Digital por ITEMS. Actualmente brinda consulta privada y da talleres y conferencias sobre diversos temas. Es cofundadora de la colectiva Gordas Expresivas, la cual se dedica al activismo y busca promover el reconocimiento y la celebración de la diversidad corporal, al tiempo que lucha contra el odio hacia las personas con cuerpos gordos. Y de forma remota va a participar Gabriela Quintero Camarena. Ella es originaria de Mexicali, Baja California, licenciada en Filosofía, maestra en Estudios Socioculturales por la Universidad Autónoma de Baja California, candidata a doctora en Estudios Críticos de Género en la UNAM Iberoamericana. Actualmente realiza una estancia de investigación en la Universidad Autónoma de Barcelona. Está haciendo la tesis doctoral Intimidad, Gordofobia y Procesos de Subjetivación. Es tallerista de temas de género, violencia estética, gordofobia, síndrome de la impostora y bordado. Le cedo la palabra a René Hernández, quien es nuestra moderadora. Sí. Hola, ¿qué tal? Ando súper temblorosa de nervios, de emoción, de ver tantas personas gordas aquí, mujeres gordas. Pues bueno, vamos a presentar estos dos documentos, 3 con un pequeño flyer. Ya más adelante les voy a platicar por qué es un pequeño flyer. Y bueno, pues voy a hablar breve porque la verdad es que quiero que pues tanto Ischel como Cristal pues sean quienes hablen más porque soy su fan y creo que todas venimos a escucharlas a ellas. Y bueno, les comento que desde lo apunté porque quiero decir que soy mejor escribiendo que hablando y entonces pues ahí me voy. Queremos decir, como ya lo mencionó la presidenta Ibere también, que desde COPRED hemos venido posicionando el tema, pues nos importa generar una cultura por la no discriminación de todas las personas, ¿no? El proceso de creación de ambos documentos fue enriquecedor, colectivo y lleno de afectos. ¿Pero por qué digo esto? Porque trastocamos fibras personales al ir señalando las violencias que hemos vivido, pero a la vez dialogamos juntas sobre las estrategias que hemos creado para nombrarlas, señalarlas y esperemos pronto eliminarlas. Trabajar con cada una de mis compañeras, recibir sus observaciones y aportaciones ha sido algo único, pues nos hemos dado cuenta que no estamos solas en este camino, que hay una estructura que nos oprime a todas las personas, pero que no es inamovible y que para que se caiga no son necesarias estas alianzas, este tipo de documentos y espacios. También quiero agradecer a Cuerpalab, a Erika Biule, porque nos hizo favor de imprimir estos materiales y los imprimió fabulosos, están súper bonitos. Y bueno, ahora me gustaría conocer cómo vivieron este proceso ustedes, por tanto les pregunto,
es por qué requerimos, ¿no? ¿Por qué la sociedad requiere de estos materiales? Y bueno, no sé quién quiere empezar. Ya nos andamos aquí a ver quién empieza, ¿verdad? Nerviositos. Pero bueno, antes que nada quiero agradecer a la COPRED por la invitación y por la invitación tanto a este espacio como para la producción de estos materiales. Y pues la verdad es que yo recibí la invitación para acompañar en el proceso de la producción de este material y yo dije, wow, la verdad, esa fue mi primera reacción. ¿Por qué? Porque ya hemos visto otros materiales que están hechos desde las instituciones gubernamentales, en donde en lugar de, pues no sé, tratar de ser inclusivos, ¿no? En no discriminar y todo, pareciera que se empeñaban por todo lo contrario, ¿no? Y estoy hablando precisamente de algunos documentos de la Secretaría de Salud, ¿no? Sabemos, creo que todas las personas que estamos aquí, de un material bastante bochornoso que estuvo por ahí impreso, en donde además de violentarnos a las personas gordas, se nos ridicularizaba, ¿no? Entonces dije, bueno, creo que es importante que en este momento de cambios se empiece también a trabajar desde este nivel, ¿no? Entonces, bueno, se nos agregó a un grupo, se nos hizo la invitación, se nos dijo que iba primeramente creo que era un decálogo, ¿no? Y al final quedaron 11 pasos y lo que se nos invitó fue a hacer una revisión de algunos escritos que ya había propuestos y ahí nos empezamos nosotros a agregar cosas precisamente para que fuera totalmente desde la experiencia de personas mexicanas, ¿no? Que también creo que eso es muy importante decirlo. Aunque ya hay materiales en otras latitudes, pues sabemos que las experiencias no son las mismas y por lo tanto el lenguaje como se escribe, como se va a producir tampoco debería de ser igual. Entonces, bueno, se hizo esta revisión, se estuvo peloteando entre todas las involucradas y al final se dio pues este documento que yo creo que van a tener en sus manos más a ratito, no sé cómo va a estar, ¿no? Para que le puedan echar un ojito, ¿no? Y que al final, bueno, es un díptico en donde se habla sobre 11 pasos para no reproducir el gordo-odio ni la gordofobia y también sobre un glosario para entender la gordofobia y el gordo-odio, ¿no? Porque pues si no entendemos como que lo basiquito, pues difícilmente se va a entender todo el contenido. Y quiero decirles, y quiero reconocerle a la COPRED, porque todavía hace unos días surgió ahí un detallito con una de las definiciones, y pues sí, ¿no? Nos escucharon. Digo, yo creo que en otro tiempo hubiera sido, pues, ¿sabes qué? Ya, o sea, hasta aquí y va a salir como va a salir, ¿no? Entonces también, pues eso, ¿no? Como reconocer también toda esta comunicación que hubo entre todas las personas involucradas. Gracias. Bueno, pues ¿por qué es importante este tipo de materiales? Yo creo que porque tenemos mucho de otros materiales, en donde finalmente las voces de quienes vivimos esta experiencia no están reflejadas, ¿no? O están reflejadas desde los sesgos propios de la ciencia médica, y entonces creo que materiales como este justamente visibilizan esa otra parte que no está, que es la voz de las personas gordas, ¿no? Y en este caso bueno, fue una reflexión colectiva, ¿no? Claro que no están todas las voces de todas las personas, pero es una voz colectiva, creo que eso es algo muy rescatable. Fue algo también difícil de generar, porque aunque pareciera que estamos de acuerdo y estamos hablando desde la experiencia muy igual, pues resulta que las diferencias también se van notando, ¿no? Y entonces creo que es un gran esfuerzo por justamente hacer un material diverso, un material que incluyera las inquietudes de quienes participamos y también un material que en realidad puede ser completado, ¿no? O complementado las veces que sea necesario. Igual el glosario me parece que son estos pequeños bocados que necesitamos de vez en cuando, muy seguido. Y pues también, ¿no? Es como una invitación a quieres conocer sobre esto, pues mira, aquí hay una opción, acércate, conócela, supongo que va a ser de difusión ¿no? Masiva, así que también ayuda a que la gente, justo como se llaman estas jornadas, pues dialogue, se acerque, converse y aprenda
desde otro lugar que no sea el de la ciencia médica hegemónica. También me parece importante decir que pues es una combinación, ¿no?, entre nuestros propios conocimientos experienciales, pero también desde trayectorias profesionales, vivencias particulares en términos de culturales, ¿no? Entonces, creo que ahí se refleja la complejidad de lo que hablamos, que implica la gordura, ¿no? Y también el propósito de que hablar de esto implica un tipo de pensamiento muy valioso que está en favor de descolocar y desordenar el orden de género y racial, ¿no? Lo comentaban hace un momento las compañeras, todo lo humano y lo no humano. Bueno, nosotras estamos ligadas, ¿no?, discursivamente, socialmente, hacia lo no humano. Entonces creo que acá es, pues no, sí somos humanas y estamos pensando y tenemos palabra y tenemos la capacidad no solamente de hablar, sino de hacerte que escuches, ¿no? Creo que eso es lo interesante de estos materiales. Ay, muchas gracias. Bueno, tengo que contar una breve historia de cómo empezamos todo esto. En la subdirección de planeación estábamos haciendo unos bullets porque íbamos a empezar una campaña al respecto. Y en eso a Bere se le ocurrió, oye, ¿y si hacemos mejor un decálogo? Y pues se nos prendió el foco, ¿no? Así, pues sí, vamos a hacer un decálogo, ¿no? Que después, como toda la estructuración, pues ya no fue un decálogo, ya fueron 11 pasos. Estos 11 pasos, pues lo compartimos con varias de las activistas que siempre nos acuerpan, que siempre están con nosotras para decirnos, oye, aquí pues, le está fallando, oye, o aplaudirnos, ¿no? Tanto señalar como aplaudir los esfuerzos que estamos haciendo desde COPRED. Y bueno, el glosario surge porque una compañera, que es Carol Espíndola, dice, yo creo que se necesita un glosario porque hay palabras que las personas que es su primer encuentro con el tema, pues desconocen, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a lanzarnos a hacer el glosario. Una servidora, pues, empezó, ¿no?, a hacer un glosario y entonces me acerqué a Ischel, porque ella es mi maestra en este camino. También Erika Viule me ha enseñado muchísimo, han tenido muchísima paciencia conmigo. Y pues me acerco a Ischel y le digo, oye, ¿cómo ves el glosario? Y me dice, vamos a hacer una llamada. Y yo, ¡ah! Y entonces hicimos la llamada, empezamos a trabajarlo. También mis compañeras me mandaron, Raquel, Cristal, me mandaron un textito, ¿no? Oye, creemos que esto, Shandal, oye, también esto, ¿cómo ves? Y yo, sí, ¿no? Y yo acá, ¿no? ¿Han visto el meme del gatito que está así? Pues yo así, ¿no? Así, vamos. Y entonces así surgen estos documentos, que pues les digo, fue un trabajo bien bonito porque fue colectivo, entre morras, y donde nos dimos a la tarea de hacer un ejercicio que creo que es, como ya mencionan, pionero, ¿no?, aquí en México. Y bueno, hablando de esto, de si estos documentos son pioneros, entonces, pioneros respecto a las instituciones públicas, claro, porque hay un trabajo muy fuerte de todas las activistas aquí presentes. Entonces, a esto, ¿cuál es la generación de información y materiales respecto a estos temas en México? En general, ¿no? Hablemos desde los activismos, hablemos desde las instituciones públicas, ¿cuál es el estado del arte, ¿no? Bueno, pues yo no creo que haya un estado del arte desde las instituciones más que desde esta visión más hegemónica, ¿no? Creo que en realidad, en términos de hablar de la gordura desde otros lugares, que no sea el de la enfermedad, que no sea el de la victimización y demás, es el primero que creo, ¿no? Es, digamos, en este sentido, una institución pionera en generar este tipo de material. Por supuesto que hay materiales institucionales que no están en este enfoque, sino que están en de la medicina hegemónica, ¿no? Por supuesto, las instituciones como la Secretaría de Salud es difícil que tengan un material así por ahora,
mientras el discurso siga enfatizando que la gordura es una enfermedad y que hay que combatirla. Entonces, va a ser difícil. Sin embargo, creo que es muy importante, ¿no?, que este material haya surgido de COPRED. Por un lado, porque finalmente sí apunta, ¿no?, es incisiva en la cuestión de esta es una forma de discriminación. La forma en la que se está hablando de la gordura es un tipo de discriminación y necesitamos que esa forma de discriminación sea erradicada. Entonces creo que pues de ahí es fundamental que haya salido aquí, pero no creo que podamos hablar de un estado del arte desde las instituciones. Por supuesto que hay compañeras, ¿no?, que como Erika, que tienen muchísimos años generando materiales desde el arte, que es muy importante que nos acerquemos, ¿no?, desde también Liz Misterio con esta revista de Histeria, que tiene muchísimos volúmenes dedicados a la gordura y otras temáticas. Mucho arte de performance también, ¿no?, con Alejandra Lavala Rodríguez y otras compañeras. Es decir, el estado del arte de la gordura como experiencia no está en las instituciones, sino está en las personas, las mujeres gordas y las disidencias corporales que han ido apuntando que es necesario pensar el cuerpo de otra manera y pensar la gordura desde otros lugares que no sean forzosamente estos, ¿no?, que ya hemos repetido y que hasta la misma palabra cansa decirla todo el tiempo, ¿no?, que tiene que ver con la enfermedad. Y en ese sentido me parece que estos son, ojalá, dos de muchos materiales, ¿no?, y de muchos otros, ¿no?, en donde quizá también la participación de más personas, de más compañeras va a ser fundamental para sostener este pensamiento y hacer un frente a lo que desde otras instituciones también se está generando, ¿no? Bueno, sí, completamente de acuerdo contigo en la cuestión de los materiales producidos desde este lado, ¿no?, desde las instituciones. Y sí, me gustaría sí hacer este reconocimiento a varias de las mujeres, sobre todo, que han hecho diferentes materiales para hablar sobre este tema. Ahorita mencionabas a Erika, ¿no?, está Ali también por ahí tiene algunos escritos, y bueno, en otros países pues está Magda Piñeiro, ¿no?, que tiene este libro maravilloso de 10 gritos contra la gordofobia. Y la cuestión aquí es sí preguntarnos un poco qué estamos haciendo nosotras, ¿no? Ya hay un trabajo previo con las personas que hacen performance, pero ¿qué pasa con todas las demás, ¿no? ¿Qué pasa con nosotras que no nos atrevemos todavía a accionar desde esas formas? En mi caso, por ejemplo, yo me dediqué muchos años al diseño gráfico, yo soy diseñadora gráfica, además de todo lo demás, y algo que yo siempre me cuestionaba era precisamente por qué no había personas gordas retratadas en los medios de publicidad, ¿no? O sea, pareciera que no existimos, que no consumimos, que no hacemos absolutamente nada, y en algún momento yo me planteé hacer cierto material publicitario para alguna empresa con inclusión de otras corporalidades y pues bueno, la negativa fue rotunda, ¿no? Fue así de ¿no? O sea, ¿cómo crees que vamos a estar poniendo este tipo de cuerpos en este tipo de materiales? Y pues bueno, ya después en práctica privada, en ejercicio privado, traté otra vez de poner imágenes y pues me encontré con que los bancos de imágenes en aquel entonces no tenían realmente imágenes de cuerpos gordos que no fueran estigmatizados desde lo médico, ¿no? O sea, si ustedes entran, por ejemplo, a estos depósitos de fotos y ponen ahí mujer gorda, lo que más les va a aparecer es una mujer gorda, sí, pero con marcas, por ejemplo, para cirugía plástica o con metros midiendo la cintura, ¿no? Cuestiones de ese estilo, pero de otro material ya no. Yo creo que en los últimos 2 años, por lo menos, ya hay un poco más de imágenes que se han estado generando, pero ¿qué creen? Que son imágenes de mujeres blancas, ¿no? Obviamente siguen cumpliendo con el estereotipo de cuerpo, de este cuerpo de pera, ¿no?, que es el que nos venden más a las mujeres latinas, y obviamente pues mujeres racializadas no hay, de plano no hay. Y cuando llega a haber alguna, siempre está también retratada desde una forma que pues no refleja que también un cuerpo de este tipo pueda ser feliz.
Entonces, bueno, también como preguntarnos un poquito qué está pasando con eso. Y en el arte, las personas que hacen arte, por ejemplo, hablando propiamente de fotografía, yo siempre me he preguntado por qué no retratar cuerpos gordos. O sea, ¿qué es lo que sucede? Que los fotógrafos, fotógrafes, no se atrevan a retratar cuerpos gordos. Yo estoy muy familiarizada con el shibari. ¿Sí ubican qué es? Atar personas. Bueno, atar personas se puede atar a cualquier tipo de corporalidad. Si ustedes buscan este tipo de imágenes en internet, siempre van a encontrar imágenes de cuerpos súper delgados, lo que también nos lleva a otro tema, que es precisamente el disfrute y el placer a través de la sexualidad, ¿no? Entonces me parece que sí es importante, muy importante la generación de este tipo de materiales, sí desde lo gubernamental, pero también desde las acciones propias, ¿no? Entonces yo sí quiero hacer aquí como la invitación a las personas que estén dedicadas a la comunicación, pues que se atrevan a hacerlo, y bueno, si desde las empresas no nos dejan, sí podemos hacerlo desde el impacto de redes sociales, ¿no? Entonces, eso. Ay, muchísimas gracias. Y bueno, ahora quisiéramos saber de estos materiales, ¿cuáles podrían decir que son los pasos más, bueno, no más importantes, sino más necesarios, y qué conceptos del glosario podrían mencionar que son bastante resonantes? Ok, les voy a leer rápidamente los 11 pasos, ¿va? Para que sepamos de qué estamos hablando. El primer paso es cuestionar la cultura de la dieta. El segundo es usar la palabra gorda o gordo como lo que es una palabra descriptiva y no para insultar o para hacer chistes. 3. Establecer que las acciones gordoodiantes tienen consecuencias negativas. 4. Cuestiona y reconoce los privilegios que tienen las personas delgadas solo por ser delgadas. 5. Denunciar la belleza como elemento discriminador. 6. Dejar de relacionar los cuerpos gordos con enfermedad. 7. No opinar sobre el cuerpo de las demás personas. 8. Garantizar el derecho de acceso a la salud integral de las personas gordas. 9. Visibilizar la diversidad corporal. 10. Promover espacios seguros e incluyentes. Y 11. Derecho al placer y una sexualidad plena. Esos son los 11 pasos que retrata este díptico. Y bueno, para mí todos son importantes porque todos me atraviesan en realidad, ¿no? Pero yo resaltaría desde donde yo lo he vivido. Yo creo que el primero para mí sería usar la palabra gorda o gordo como lo que es, ¿no? Como una palabra que es descriptiva y que no debería servir para insultar a ninguna persona. Yo creo que ese sería como para mí es el más importante, y lo digo porque también a mí me ha costado reconocerme como persona gorda, ¿no? Entonces, y en los acompañamientos terapéuticos que tengo la oportunidad de hacer, también he visto que muchas personas con corporalidades no normativas le tienen muchísimo miedo a la palabra, ¿no? Es como si asumirnos en la palabra nos convirtiera precisamente en esos monstruos que nos han dicho que somos, cuando en realidad no es así, solamente es una característica del cuerpo. Aunado a esto, yo también resaltaría el de no opinar sobre el cuerpo de las demás personas, ¿no? Hace ratito que venía yo hacia acá, venía siguiendo el conversatorio y pues ya sabrán, empiezan los comentarios de odio, ¿no? Entonces, empiezan desde las que bromas hasta precisamente opinar sobre los cuerpos de las demás personas, patologizándolos y enfermándolos, ¿no? Solamente por la forma que tenemos. Entonces, pues no hay que hablar sobre el cuerpo de las demás personas, no sabemos realmente qué está viviendo esa persona. Y más importante, o sea, ¿por qué nos tendría que importar el cuerpo de las demás personas? Y por último, y es el que viene hasta el último, pero me parece que también es de los más importantes, y lo digo porque pues es del tema que yo trabajo, el derecho al placer y a la sexualidad plena, ¿no? El derecho al placer, realmente, si la vida está llena de placeres, la vida va a estar llena de bienestar. Entonces, si nos negamos al placer, y no solamente hablo al placer que se da a través de la sexualidad, hablo de cualquier tipo de placer, desde el placer de aprender, desde el placer de jugar, desde el placer de comer, desde el placer de sentir el aire a través de mi propio cuerpo, que no debería de estar cubriendo, porque no quieren que se me vean las lonjas, ¿no? Las estrías o cualquier cosa que me han dicho que no se debe de ver, ¿no? Entonces sí, creo que para mí estos serían los más importantes.
pues es difícil, en realidad, claro, comparto con mi compañera, ¿no? El término gorda, gordo, gorde, debería usarse sin más. Yo creo que justo eso es lo que genera la molestia, que la monstruosidad yo la entiendo como algo que no podemos definir y entonces, pues, claro, ¿no? Nos ligan a eso porque somos difíciles de definir. Pero bueno, también apuntaría el dejar de relacionar los cuerpos gordos con la enfermedad. En nuestro país es incansable el discurso en torno a ello, ¿no? Y bueno, pues la salud se convierte en la nueva belleza y por lo tanto en el nuevo mandato que hay que cumplir sí o sí. Entonces me parece importante que reconozcamos este paso para nosotras, porque también claro que siempre tenemos la dudita de si será, no será, ¿no? Sobre todo en la pandemia de, híjole, ¿qué tal si sí me voy a morir porque estoy gorda, ¿no? Y si me da COVID, pues más, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que ese es un paso para nuestro país súper importante y reconocerlo y que lo andemos divulgando, pues va a generar mucho enojo gracias a las diosas, entonces pues hay que seguirlo reproduciendo para que ese enojo siga creciendo. Otra cuestión que no está en los pasos, pero me parece que es importante porque es lo que cierra los pasos, es los cuerpos gordos son cuerpos que importan. En ese sentido sí nos importan los cuerpos, ¿no? Y también creo que justo ligado a eso un término que me parece importante que podemos visibilizar del glosario es este de diversidad corporal y corporalidad. Desligarnos de la noción cuerpo que ha sido construida con base en la medicina, en la anatomía, en la biología, ¿no? Este cuerpo funcional, productivo, ¿no? Que además en las ciudades se espera que los cuerpos sean productivos, ¿no? El espacio o el entorno citadino está hecho para eso y pues más bien repensarlo. Sí puede ser desde corporalidad, ¿no? Puede ser desde cuerpo, como ya lo han enunciado algunas compañeras antes, y sobre todo entender diversidad corporal y también disidencia corporal, ¿no? Cuando sí queremos mantenernos en la monstruosidad, es decir, en este sinsentido, en esta no norma establecida de volver a querer llegar a la belleza en algún punto, en algún momento, ¿no? Y también en términos de diversidad, pues abrazar la diversidad de formas, tamaños, composiciones y demás, ¿no? Porque no solamente tiene que ver con el tamaño, sino con qué supuestamente nos compone. Y eso es la consistencia del cuerpo. Entonces, creo que eso lo ligaría con el glosario y creo que son materiales que van muy ligados, ¿no? Entre sí. El otro es el de discriminación, digamos, haciendo uso de las instituciones como deberíamos hacerlo en términos de ejercicio de derechos, pues la discriminación no solo es un maltrato, sino es la negación de un derecho que se supone es innato, inalienable y demás, ¿no? Entonces creo que también volver a entender la discriminación desde ese lugar, es decir, desde no solamente, ay, me trató feo, sino más bien me está negando un derecho, es importante, ¿no? Entonces, bueno, pues la discriminación ejercida sobre los cuerpos gordos pasa por todo lo que implica la vida de una persona en general y pues nosotras no somos la excepción si nos consideramos personas o nos consideramos humanas, ¿no? Entonces, pues en eso va el derecho a ejercer una sexualidad segura, libre, placentera, en ocupar los espacios, en tener voz y voto cuando se hable en cualquier sentido de nosotras, ¿no? Tanto en salud como en economía, como en, ¿no? Porque también son discursos ligados. Como somos aparentemente un gasto súper excesivo, pues tendríamos que tener voz ahí, ¿no? Es decir, cómo estamos siendo un gasto súper excesivo y qué están haciendo con eso que se supone que nosotras estamos gastando. Y bueno, experiencia creo que también sería un término importante porque no solamente es porque lo viví yo, sino porque vamos encontrando cómo se repiten estas cuestiones. Y es ahí en donde vemos que está lo estructural, en la repetición, en la reiteración de lo que vamos viviendo. Entonces la experiencia no solo es porque me pasó a mí, sino porque es una experiencia colectiva, es algo que estamos reconstruyendo a partir de este reconocimiento nuestro como mujeres o personas gordas, y también el reconocimiento de cómo socialmente se nos está dando un lugar que no es el que queremos, ¿no? Es decir, no es que solo estemos excluidas y ya, bastante que se nos ocupa para todo, ¿no?
solo que eso que se hace con nosotras más bien es que no nos está gustando, no nos ha gustado desde hace mucho tiempo y bueno, pues ahora es tiempo de utilizar estas posibilidades institucionales, ¿no? Gaby, ¿quieres agregar algo? Ahí estoy, sí. De hecho, sí quería hablar sobre dos términos que vienen aquí. Y me río porque la mayoría de nosotras lo hacemos o lo hemos hecho en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Entonces, viene una par de palabras que es moral gordofóbica. Ajá. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de moral gordofóbica? Es hacer responsable a las personas gordas de dejar de serlo. Entonces, pregúntense, o sea, ¿cuántas veces ustedes se han hecho responsables, ¿no? Y precisamente en este aspecto de pues que nos dicen que nosotros somos las culpables de tener el cuerpo que tenemos, ¿no? Y nos la creemos y entonces ahí estamos enganchadas en dietas que no sirven para nada, que a lo mejor tienen pérdida de peso, pero ¿qué creen? Que luego lo volvemos a recuperar, porque las dietas no son sostenibles. Pero ahí está nuestra moral, ¿no? Diciéndonos, bueno, no nosotras, nos han dicho que nosotras tenemos la culpa, ¿no? Y que por lo tanto tenemos que hacer algo. Y la otra que también me hace gracia, ¿no? Pero por digamos cómo se escucha, es policía de los cuerpos, ¿no? Y entonces ubican ustedes, ¿cuántas policías de sus cuerpos han tenido a lo largo de sus vidas? ¿No? O sea, y luego hasta uno se pregunta, ¿no? Va uno por la calle, no sé si les ha pasado muy feliz caminando y de repente se te para alguien enfrente y te dice, tengo la solución perfecta para ti, ¿no? Y tú así, ¡ay! ¿No? O sea, ¿qué me va a vender? ¿O qué es lo que me está diciendo? ¿Qué me dio? ¿No? Y bueno, ya sabemos, ¿no? O nos meten no sé, masajes reductivos, ¿no? Dietas milagro, ajá, sí, ¿no? Esta cosita de la plantita verde, ¿no? O sea, cositas que sabemos que también no sirven para nada. Pero fíjense, también hay que pensar en esos policías de los cuerpos en los que nos convertimos nosotras o los que tenemos en casa, ¿no? Las familias, o sea, ¿cuántos padres y madres que de pronto ahorita en este momento están criando infancias y que ya desde tan pequeñitos se les empieza a exigir que tengan un cuerpo hegemónico, ¿no? Incluso, no sé si ustedes sabían, pero en Estados Unidos ya más bien ya se aprobó que se hagan cirugías bariátricas en menores, lo cual es gravísimo, ¿no? Entonces, ¿cómo andan estas policías de los cuerpos? ¿No? Ya tenemos suficiente policía del cuerpo fuera como para además tenerlo en la familia. Esos dos. Bueno, pues yo agradezco mucho que se hayan dado un tiempo para venir y platicar, ¿no? De este proceso de creación. Y quiero mencionar que si están interesadas en conocer más del trabajo de pues varias investigadoras que hablan de este tema, pues acá en la parte de hasta atrás, como debe de ser, en las referencias biblia y hemerográficas, acá las tenemos, ¿no? Tenemos un listado de documentos que se pueden revisar, aparte de este glosario. Y pues agradecer a estas mujeres que pues la verdad siempre que pienso en ellas se me eriza la piel porque pues soy súper admiradora, son maestras y pues también las sigo en sus redes, ya quienes no, pues las molesto en WhatsApp. Y bueno, muchas gracias a Alejandro Ollosa, a Gabriela Merlo Sánchez, Cristal de Sade, que aquí me acompaña, a Joacil Pantoja, a Marbella Figueroa, Carol Espíndola, a Ischel Cosillo, que está aquí conmigo, Gabriela Quintero Camarena, Raquel Lobatón y Erika Bule y Chantal Jasso. Y bueno, a continuación, hablando de Gaby Quintero, vamos a pasar el video que nos dejó y pues adelante. Hola, agradezco mucho esta invitación ahora a la presentación de estos documentos. Me encuentro bastante lejos, entonces bueno, no pude asistir, pero bueno, tengo también algunas cosas que decir. Creo que este tipo de materiales se requieren para divulgar el concepto de gordofobia y cómo se manifiesta, cómo
cómo violenta a las personas de corporalidades gordas, ¿no? Y sobre todo a mí algo que me interesa mucho y por lo cual también decidí participar en esto es que se haya hecho con COPRED. Es un mensaje bien claro, ¿no? De que, bueno, pues vamos a luchar en contra de esta discriminación y sobre todo me interesa que esto llegue a tratantes de la salud pública, en el que, porque son espacios en los que al derechohabiente, a la derechohabiente se le trata sin ningún tipo de respeto por su dignidad, se desdeña su corporalidad, conocemos que hay falsos diagnósticos, que a veces se niegan los tratamientos o se condicionan hasta que la persona adelgace y eso pues puede costar la vida. Creo que es un gran ejercicio para compartir los saberes que hemos ido adquiriendo tanto desde los activismos gordos como las personas que estamos en la academia, yo creo que hay un buen cruce porque no estamos haciendo una academia despolitizada quienes estamos en estos temas, sino que lo llevamos allá, ¿no? Entonces, bueno, este cruce de saberes me parece súper interesante y bien potente. Creo que estos documentos también van a tener un impacto para los activismos gordos porque es divulgar este mensaje, ¿no? Es decir, aquí estamos y estamos luchando para erradicar este tipo de violencia, ¿no? Particularmente me entusiasma mucho que este tipo de materiales llegue a niñas y adolescentes y porque, bueno, también a madres y a padres que están criando hijos gordos, porque tenemos que proponer una crianza respetuosa de la corporalidad, ¿sí? Es muy cruel poner a las infancias a dietas, a hacer ejercicio, es condenarles la vida al autorrechazo, al autoodio, a la gordofobia, pues para siempre, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que también incidir en esto y que, bueno, espero que este material llegue a muchísimas personas y ha sido muy grato colaborar con activistas y académicas que están en este proyecto, también a las personas de COPRED, pues bueno, otra vez muchísimas gracias y un abrazo gordo. Es muy cruel poner a las infancias a dietas, a hacer ejercicio, es condenarles la vida al autorrechazo, al autoodio, a la gordofobia, pues para siempre, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que también incidir en esto y que, bueno, espero que este material llegue a muchísimas personas. Y ha sido muy grato colaborar con activistas y académicas que están en este proyecto. También a las personas de COPRED, pues bueno, otra vez muchísimas gracias y un abrazo gordo desde Barcelona. Y bueno, pues no sé si gusten agregar algo más. Nada, pues que lean el material y que lo compartan con alguien que ustedes crean que necesita educarse en estos temas, ¿no? Creo que es importante la difusión y bueno, pues ya que está aquí hay que ocuparlo, ¿no? En los distintos espacios, aunque creamos que no es espacio, yo creo que sí es espacio. Sí, igual, o sea, aprovechar el material, hacerlo suyo, literalmente, ¿no? Sacar lo que ustedes consideren que es más importante compartir, aunque todo es importante, y sobre todo las personas que están aquí, que son, yo veo por ahí algunas caritas de personas que son un poco influencers, ¿no? En redes sociales, entonces ocupar también ese poder que se da a través de las redes sociales para compartir material de este tipo, ¿no? Que habla sobre derechos humanos, que habla sobre la no discriminación a los cuerpos, yo creo que es muy importante. Solamente eso. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a las dos, muchísimas gracias a las activistas. A las activistas que nos aportaron su trabajo y bueno, pues esto sería todo.